Ya, jóvenes, bien atentos. Hoy nos corresponde pasar una nueva unidad, así que les voy a pedir antes de comenzar que enciendan sus cámaras. Los estoy mirando y hay varias cámaras que no están encendidas. Recuerden que ya es algo que lo conversamos. Eh, Espero que tengan un excelente día jueves. En la clase de hoy vamos a trabajar la nueva unidad y para esta nueva unidad, si se dan cuenta, en la proyección aparece una pregunta, ¿ya? Entonces necesito que ustedes me coloquen en el chat cuál es la respuesta a la pregunta que aparece acá. Dice, ¿por qué hay patines, porque por algo se hicieron de esa forma, que usan ruedas y otros que usan una lámina de metal para deslizarse? ¿A qué me refiero con una lámina de metal? Son estos patines que son para andar sobre hielo, que en vez de tener ruedas, tienen una lámina, en este caso, para poder deslizarse a través del hielo. Entonces necesito que ustedes me coloquen por qué creen ustedes que estos metales, o sea, estos patines están fabricados de esta forma. ¿Por qué algunos usan ruedas? ¿Por qué otros usan esta lámina de metal para poder deslizarse? Y mientras ustedes escriben, voy a preguntarle a la Rayen. Rayen, ¿por qué crees tú que en este caso usan distinto, uno usa rueda y el otro usa una lámina de metal? ¿Por qué crees tú? Yo creo que para que se pueda deslizar más fácil. Ya, para que se pueda deslizar más fácil, muy bien. De seguro, uno de los patines no va a funcionar en la otra superficie, ¿cierto? Si yo me pongo a patinar, por ejemplo, con el patín que está hecho para patinar sobre hielo, lo más probable es que no me pueda deslizar bien si lo ocupo en el cemento, por ejemplo. Sí, porque por el metal. Exactamente. Acaba de leer las respuestas que están colocando ustedes en el chat, que están bastante interesantes. Y, por ejemplo, acá tengo... Ahí me está cargando el chat. Voy leyendo algunas de las respuestas que ustedes me entregaron. Y dice, el Pablo dice, el Damián dice, porque hay distintos tipos de fuerza en distintos suelos, ¿ya? La Agustina dice, yo creo que depende del tipo de piso y porque no es más resistente para el hielo. Porque son distintas superficies, dice Joaquín Rosa, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver la superficie? ¿Qué tiene que ver la superficie con el tema de deslizarse? ¿Qué me puede explicar? Si pueden activar su micrófono para que a lo mejor no les tome dando tiempo a escribir por el chat. El Isaac Díaz dice... Espérame, Javier, te doy la palabra. El Isaac dice, los que tienen ruedas es para la tierra firme y las otras para bajadas, dice, ¿ya? El Javier. Porque si nosotros ponemos metales sobre un hielo, se desliza más fácil que con ruedas, porque con ruedas, si imagínate, tú podés deslizarte bien, pero ¿Ya? el problema es que te podés ir para el lado, porque igual se desliza la rueda hacia el lado. Ya, supe, tiene mucho que ver con la superficie. Está más firme. Exactamente, ¿cierto? Tiene mucho que ver Según con la superficie hay que usar distintos tipos de fuerza en la rueda o la plantilla del patín. Excelente, súper bien, Joaquín. Veo que varios estuvieron leyendo, ¿ya? Porque efectivamente, tal como ustedes dicen, la superficie es distinta. Por tanto, ahí actúan, tal como ustedes dicen, distintas fuerzas, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me pongo a patinar a lo mejor con los patines sobre hielo, en una superficie que es de cemento, lo más probable es que tenga que ejercer más fuerza, ¿ya? Porque ahí lo que va a suceder es aumentar la fuerza de roce. Le pregunto mientras ustedes ahí van respondiendo en el chat. Es más fácil cuando ustedes, por ejemplo, van a la nieve, es más fácil deslizarse sobre algo que es liso o algo que tiene una superficie como más rugosa. Ahí voy revisando el chat. Para deslizarme sobre la nieve, ¿debo ocupar algo más liso o más rugoso para poder hacer que se deslice en este caso? Ahí Tomás todo puso liso. Pusieron liso, la Trini dice liso. Va a depender de la superficie, ¿cierto? Ahí la mayoría está coincidiendo con que la superficie lisa me va a ayudar a deslizarme de mejor forma, ¿cierto? Sí, porque si uno fuera la nieve con esos patines, donde la superficie no es lisa, los patines se enterrarían en la nieve en vez de andar. Exactamente, ¿cierto? Va a depender del tipo de superficie, porque ahí lo que van a entrar a actuar son los tipos de fuerza que vamos a conocer en esta clase, ¿ya? Así que mientras yo sigo complementando esta idea, les voy a pedir que ustedes, mientras tanto, escriban la fecha, el valor
y el objetivo que se va a proyectar ahora, ¿ya? En este caso, el objetivo de la clase de hoy es conocer esos tipos de fuerza que estábamos conversando recién y los efectos que provocan, ¿ya? El valor va a ser solidaridad. Y en este caso dice el objetivo que vamos a conocer los tipos de fuerza y los efectos que provocan. ¿Qué efectos pueden provocar? Voy a ir leyendo el chat. ¿Qué efectos pueden provocar las fuerzas? Ahí para que ustedes vayan complementando mientras tanto. Porque esta fuerza, dependiendo del tipo de fuerza, va a provocar diferentes efectos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Ahí la tía Nati en el chat colocó el objetivo y el valor, para que lo puedan ir copiando en caso de que no hayan terminado de copiarlo. ¿Ya? Entonces, le voy a preguntar a... Necesito que la Constanza, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando... ¿qué sucede con los autos cuando se estrellan dos autos? ¿Qué sucede con la carrocería, con la infraestructura del auto? ¿Queda igual? ¿Se deforma? ¿No sucede nada? Se deforma. ¿Se deforma el auto? ¿Ya? Y podríamos en este caso determinar entonces que esas fuerzas que se contrapusieron en este caso van a provocar que el auto en este caso se deforme, ¿ya? Eso es uno de los efectos que provocan las fuerzas. ¿Qué me puede indicar otro efecto que provoque las fuerzas? Ahí sí activan su micrófono. ¿Qué otro efecto provoca las fuerzas? ¿Cómo, Isaac? Rasguños en los autos y en las personas también. Ya, va a depender en este caso, muchas veces, una de las cosas que van a provocar esta fuerza es la deformación, tal como dice el Isaac. ¿Qué otros cambios pueden provocar? ¿Qué hago yo, por ejemplo, si yo voy andando en una bicicleta y necesito doblar hacia otra dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Provocar fuerza. Ya, provocar una fuerza para que... Para girar el manubrio al Para girar más rápido. Ya, ahí estaba escuchando al Pablo y los que activaron su micrófono. En este caso debo ejercer fuerza para cambiar una dirección. Entonces la fuerza también, uno de los efectos que van a provocar es cambiar estas direcciones, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar en la clase de hoy es conocer estos efectos que producen las fuerzas, de tal forma que vamos viendo en qué consiste los tipos de deformaciones o efectos que producen la fuerza. Entonces, hoy día vamos a iniciar la unidad 2, unidad nueva, contenido nuevo, y la unidad se va a llamar Que la fuerza te acompañe, ¿ya? Entonces, avanzamos. Las primeras efectos que vamos a conocer de la fuerza, dice que las fuerzas pueden crear cambios permanentes en un objeto o como también cambios momentáneos, ¿ya? Cuando yo hablé de cuando se intersectan dos autos, en este caso si chocan dos autos, la Constanza dijo que se provocaba una deformación, ¿cierto? Una deformación que puede ser permanente o momentánea. María José, ¿qué crees tú? ¿La deformación que se provoca al chocar, cuando chocan dos autos, va a ser una deformación permanente o momentánea? Momentánea se refiere por un cierto tiempo. Permanente. Permanente, ¿cierto? No es que yo choque el auto y después de unos minutos se arregle o vuelva a estar como antes, ¿ya? A eso le vamos a llamar deformación permanente, cuando un objeto, en este caso, cambia su forma porque se ejerció fuerza y no vuelve a su posición original. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a su posición original quiere decir que va a ser un cambio momentáneo. Entonces, si ustedes observan acá, ahí hay un ejemplo de un cambio permanente. Cuando yo ejerzo fuerza sobre una lata de bebida, de gaseosa, me voy a dar cuenta que cuando ejerzo fuerza, después cuando suelte la lata, no va a volver a su posición original. ¿Por qué? Porque en este caso, en el objeto se provocó una deformación permanente, ¿ya? Antes de avanzar, ¿qué me puede indicar en dónde se produce una deformación momentánea? O sea que dura un par de minutos, un par de momentos y después vuelve a su posición original.
¿Qué me puede dar un ejemplo de una deformación momentánea? Que todavía no la Un describí. elástico. ¿En un elástico? Agustina, ¿cómo me puede dar el ejemplo? Porque, por ejemplo, lo estira, ¿Ya? o usted lo tira y se puede estirar un poco y en unos segundos ya vuelve a su forma original. Excelente, súper bien, ¿cierto? Los objetos elásticos tienen la capacidad de estirarlos, de estirarlos o contraerse y volver a su posición original. Me había hablado, creo que el Martín Valenzuela. Papel. Un juguete de hule también. Cuando lo apretáis vuelve a su forma normal. Ya, en este caso, como dice el Martín, los juguetes de hule o de un material como plástico, se podría decir, cuando yo los aprieto, o muchas veces cuando estuvieron de moda los slime, o sea, los slime, disculpen, los squishy, ¿se acuerdan de que ustedes jugaban harto con eso? Ustedes lo apretaban y después volvía a su posición original, porque es una deformación momentánea. Basta que yo deje de ejercer fuerza para que vuelva a su posición original, ¿ya? Entonces, estos efectos, estas deformaciones, las vamos a clasificar en momentáneas o permanentes, ¿ya? Y ahí están los dos ejemplos como se observa la proyección. Otros efectos que pueden tener estas fuerzas, tal como ustedes los dijeron delante, es cambios en la trayectoria, ¿ya? Si ustedes ven en la imagen, en este caso, el autito que iba en una dirección, basta que yo ejerza dirección con mi dedo, porque es un auto de juguete obviamente, basta con que yo ejerza con mi dedo fuerza hacia otro lado, hacia otro lugar, para que cambie de dirección o de trayectoria, en este caso el objeto, ¿ya? Pregunto, sobre todo a los varones y las damas que les gusta el fútbol, ¿cómo en este caso un arquero hace que no entre el balón al arco? Obviamente, que sea su función. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer? Haciendo fuerza. Con la fuerza de las manos. Con la fuerza de las manos, ahí alguien me respondió. Sí, con la fuerza de las manos, porque al Dirigiendo. momento del arquero, con la mano protege la pelota para que no entre. Ya, bien, con las bien, manos a otra dirección. excelente, súper bien lo que dijeron los compañeros. En este caso, con las manos se provoca la fuerza, de tal forma de cambiar la trayectoria que lleva ese balón, que obviamente va a dar dentro del arco, y lo que hace el arquero es cambiar esta trayectoria, ejerciendo fuerza de tal forma que el balón obviamente no entre dentro del arco, ¿ya? Y en este caso también vamos a ver cambios en la rapidez de un objeto, ¿ya? Cuando yo ejerzo fuerza, en este caso, lo que yo voy a hacer, si yo ejerzo mayor fuerza, puedo hacer que cambie la rapidez de un objeto, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, están jugando y se empiezan a tirar, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a jugar, si yo ejerzo más fuerza, yo voy a hacer que un movimiento, por ejemplo, sea más rápido, o si ejerzo menos fuerza, sería en este caso que el movimiento se provoque más lento, ¿ya? Y acá podemos ver el ejemplo, ahí aparece una pelotita que la empujaron, y va a depender de la intensidad de la fuerza, si va a aumentar o disminuir su rapidez, ¿ya? Entonces, las fuerzas van a provocar todos estos efectos que nosotros podemos ver en contextos cotidianos, ¿ya? Por ejemplo, Igual con la pelota de fútbol. claro, en este caso, Pues depende de la pista. estos son los efectos que provocan las fuerzas, pero dentro del objetivo también estaban identificar los tipos de fuerza. Entonces necesito, y lo estoy mirando aquí en la cámara ahora, a cada uno, necesito que cada uno levante la goma o el lápiz, uno de los dos objetos, lo levanten a la altura de su cara y lo suelten. Suéltelo. Suéltelo. ¿Qué pasa con el lápiz, Alonso? Se me quedó la punta. Alonso. ¿Qué pasó con el lápiz cuando lo solté? Ahí el Alonso parece que tiene problemas de conexión. Se me quebró la punta. Se le quebró la punta al Valenzuela. Tomás, ¿qué pasó cuando tú soltaste en este caso, aparte de quebrarse la punta? La gravedad lo trajo hacia abajo. ¿La gravedad? Sí. ¿Seguro la gravedad? Sí, pues, lo trae hacia abajo. ¿Sí? No, profesor, fue la fuerza. Fuerza. Ya, la ¿Por fuerza. qué si yo lo tiré? Yo lo dejé caer. Fue la fuerza en este caso, y el compañero está nombrando un término bastante importante. Fue la gravedad, pues, profe. Ya, fue por la gravedad, ¿cierto? Una de las fuerzas que nosotros conocemos y que vamos a trabajar en esta clase es la fuerza de gravedad, ¿ya?
Por tanto, aquí yo les voy a mostrar los diferentes tipos de fuerzas que vamos a conocer hoy día, y dentro de eso está lo que ustedes acaban de mencionar, que es la fuerza de gravedad, ¿ya? Vamos a conocer en este caso la fuerza de roce, vamos a conocer la fuerza gravitacional o de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica y la tensión, ¿ya? Que son 5 tipos de fuerza que nosotros vamos a trabajar, los cuales ustedes también después tienen que empezar a dominar, ¿ya? A identificar. La primera con la cual vamos a trabajar es la fuerza de roce, ¿ya? Y tiene mucha relación con lo que trabajamos recién cuando hablamos del tema de los patines, ¿ya? El roce permite que un objeto se pueda deslizar con mayor o menor rapidez, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fuerza de roce, lo vamos a definir como la fuerza que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo me quiero deslizar con el patín sobre la superficie que es hielo, en este caso, el hielo se contrapone a la fuerza que yo ejerzo con el patín, ¿ya? Es por eso que cuando yo quiero usar patines que están hechos para andar sobre hielo, y yo lo ocupo sobre una superficie, por ejemplo, donde sea tierra o cemento, la fuerza de roce va a aumentar. Entonces me va a costar más en este caso poder deslizarme, ¿ya? Entonces vamos a llamarle fuerza de roce a esa fuerza que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. Y aquí tenemos dos objetos. Tenemos el objeto del patín, ¿cierto? Que en este caso, si se dan cuenta acá abajo, dice rozamiento. Se refiere al roce que se provoca entre el patín y entre la superficie que es hielo, ¿ya? Y le hago la siguiente pregunta y necesito que me respondan por el chat, no que activen su micrófono. Si yo en este caso, si ustedes observan el ejemplo, acá hay una persona que está empujando esta caja llena de diferentes objetos. Vamos a suponer que esa caja la vamos a colocar sobre una superficie que es de cemento, y la vamos a colocar sobre una superficie que es cerámica. ¿Ya? Estamos hablando de cemento y cerámica. ¿Dónde creen ustedes que se va a provocar una mayor fuerza de roce y por qué? ¿Al deslizar la caja por el cemento o por la cerámica? ¿En cuál de las dos se va a provocar una mayor fuerza de roce y por qué? Ahí voy leyendo, dice el Víctor, dice la cerámica, el John, ahí no sé quién entró con, el Barra dice cerámica, la Fátima, ahí está, parece que sigue ingresando la Fátima, la Ilín dice cerámica, el Pablo dice cemento, el Damián dice cerámica, y hay diferentes respuestas, ¿ya? Tienen que tener en consideración lo siguiente, cuando yo, dependiendo de la superficie, es cuán rápido yo puedo deslizar un objeto, ¿ya? Si se dan cuenta, la cerámica es más lisa que los cementos que de por sí son como más porosos, ¿ya? Mientras la superficie sea más lisa, va a ser más fácil que se desliza el objeto. Entonces, cemento. Claro. Porque puede tener complicaciones ahí, como un hoyo, no puede estar completamente liso ahí. Entonces, Ya, más fuerza de lo que la caja avance. Ahí el Barra está haciendo una explicación, ¿cierto? Dice que el cemento suele ser más poroso, menos liso, por tanto, la pregunta, tal como dice él, es ¿dónde se ejerce mayor fuerza de roce? No dónde se desliza más rápido. Si la pregunta es así, ¿dónde se desliza más rápido? La cerámica, obviamente. Y donde hay mayor fuerza de roce, donde se contraponen esta fuerza con mayor intensidad, sería en este caso en el cemento, ¿ya? Recuerden que si la superficie es más lisa, va a haber menos fuerza de roce. Antes de continuar, ¿dudas respecto a lo que acabamos de ver? Sí, profesor. En el cemento no se sabe si tiene, como decía el Barra, esos hoyos como para que la caja se atore, y no se sabe si el cemento es liso o está malo. Claro, o es está más más como... el cemento que la cerámica, pues Tomás. Ah, sí, pues, sí, pero no se sabe tampoco. Claro, en este caso va a depender de la superficie, ¿cierto? Va a depender de la superficie, entre más liso sea, se va a provocar una menor fuerza de roce, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren borrar, escuchen, si ustedes escribieron algo independientemente del lápiz, y yo lo escribo sobre una superficie que es una hoja o una lija. Las lijas son estas que sirven para lijar, valga la redundancia, superficies. Si yo paso una goma sobre una lija y sobre una hoja, ¿en dónde se va a provocar mayor fuerza de roce? En la lija. En la lija.
Es la lija, ¿cierto? Es la lija porque es más porosa. Por tanto, me va a costar más pasar la goma por encima. Por tanto, la fuerza de roce va a ser mayor. Mientras que si yo la paso por una hoja, fácilmente se va a poder deslizar, ¿cierto? Avanzamos entonces. La siguiente fuerza, la que habíamos delante mencionado el Tomás, es la fuerza gravitacional, ¿ya? Y esta fuerza gravitacional es netamente por la fuerza que ejerce el centro de la Tierra, ¿ya? Sobre los objetos que se encuentran sobre ella. Entonces acá dice fuerza gravitacional, es la atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto que recibe el nombre de fuerza gravitacional, ¿ya? Y esto hace que todas las cosas caigan hacia el centro de la Tierra, porque en este caso el centro de la Tierra es quien provoca esta fuerza para atraer a los, para atraer en este caso a los objetos, ¿ya? Pregunto, ¿por qué nosotros pertenecemos a un sistema solar? Dicho de otra forma, ¿quién ejerce la gravedad para que nosotros, nuestro planeta Tierra y los otros planetas pertenezcan a un sistema, en este caso llamado sistema solar? ¿Quién ejerce la gravedad? El Sol. Joaquín Rosas. El Sol. El Sol, ¿cierto? El Sol en este caso ejerce la fuerza de gravedad. Por tanto, la Tierra tiene esa fuerza de gravedad, haciendo que los objetos caigan hacia el centro de la Tierra, y también el Sol ejerce una fuerza de gravedad sobre los planetas de tal forma que siempre pertenezcan, o en este caso, giren alrededor del Sol, ¿cierto? Porque son atraídos por esta fuerza de gravedad que ejerce el Sol. Súper bien. Profesor. Barra, dígame. Tomás. Ah, disculpa, Tomás. Si el Sol es el que provoca la gravedad, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué en el espacio, por ejemplo, cuando andan piedras, por ejemplo, esos meteoritos, y pasan cerca del Sol, ¿por qué el Sol no los atrae? Ya. En este caso, muchos de los objetos sí son atraídos, Tomás, por el Sol, pero tienes que considerar que la fuerza, de acuerdo a la distancia que tiene, no siempre es la misma. Es por eso, depende mucho, por ejemplo, de la composición de estos restos del universo, cuán atraídos son hacia el Sol. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los planetas tienen diferente tamaño, y de acuerdo a la masa que tiene el planeta, es la fuerza de atracción que ejerce sobre la Tierra, o sea, sobre el Sol en este caso, ¿ya? Por eso hay planetas que están más lejos del Sol. Exactamente, por eso que todos los planetas no están a la misma distancia, ¿ya? Porque va a depender muchas veces de la composición del planeta, ¿ya? Entonces, por eso los planetas no se acercan hacia el Sol, porque si no los planetas ya no existirían. Si se acercaran hacia la fuerza si la fuerza de atracción fuera mucha, en este caso, obviamente los planetas ya habrían sido, en este caso, atraídos por la atracción del Sol, y obviamente ya no existirían, ¿ya? Es así también, si se dan cuenta, ¿cuál es nuestro satélite natural que tenemos acá en la Tierra? La Luna. La Luna. Si se dan cuenta, la Luna no pasa a ser parte de otros planetas. La Luna que tenemos nosotros es un satélite natural que pertenece a nuestra Tierra y siempre está cerca de ella, porque la Tierra ejerce cierta fuerza de gravedad sobre la Luna, a tal punto que la Luna no se apegue obviamente al planeta Tierra, si no se provocaría un choque, pero sí que esté a cierta distancia del planeta Tierra, de tal forma que sea nuestro satélite natural, ¿ya? Continuamos entonces con la siguiente fuerza. ¿Dudas respecto a esto? Dígame. ¿Y a qué se refiere con satélite natural? ¿En qué afecta? Si se dan cuenta ustedes, la mayoría de las telecomunicaciones funcionan con satélites, pero con satélites creados por el hombre, ¿ya? Quiere decir que son una especie como de maquinitas que, por ejemplo, reciben señal y la van repartiendo a las diferentes partes en este caso de nuestro país o de diferentes partes del mundo. Son satélites creados por el hombre, ¿ya? ¿Por qué se le llama satélite natural a la Luna? Porque eso fue creado cuando se creó el universo, ¿ya? No es que lo hayamos creado nosotros, por eso se le llama satélite natural, porque como una especie de satélite en este caso, que está anclado en este caso a la Tierra, pero es parte del sistema solar, no como los satélites que tenemos nosotros, que son creados por el hombre. Por eso se recibe el nombre de natural, porque es parte de la naturaleza. Entonces a nosotros como personas no nos sirve de nada, solo le sirve como a los demás planetas.
O sea, la Tierra tiene una incidencia muy importante, o sea, la Luna tiene una incidencia muy importante por la fuerza que ejerce también. No sé si ustedes conocían de que la Luna influye en este caso en la fuerza de gravedad que provoca sobre la Tierra y hace muchas veces que el oleaje, por ejemplo, el oleaje del mar va a depender mucho también si está la Luna presente. Cuando nosotros tenemos luna llena, en este caso, y sale por las noches, se dan cuenta cuando ustedes van a la playa o al mar en la noche, la marea sube, ¿ya? Y va a subir más cuando la luna está presente, porque la luna ejerce presión sobre la Tierra y hace que suba la marea. Y al otro día, como en el día casi no hay, en este caso no está presente el satélite natural, lo que hace en este caso es ejercer menos presión y la marea en este caso baja, ¿ya? Por tanto, es una función dentro de este proceso la Luna. El Martín Valenzuela es Isaac. El tipo que está en la foto que puso usted era Newton, ¿verdad? Isaac Newton. Exactamente. Él se supone que le cayó una manzana mientras leía mientras leía un libro y inventó la gravedad, po. Claro. Se dice, según la historia cuenta, que en este caso él se dio cuenta que existía la ley de gravedad y empezó a estudiar y después hizo su planteamiento e hipótesis respecto a la ley de la gravedad, porque en este caso estaba leyendo un libro, le había caído una manzana y se dio cuenta que los objetos siempre eran atraídos hacia el centro de la Tierra. Bien, Martín, una buena observación. Isaac, dígame. Profesor, eso sobre lo que dijo Tomás Hernández, profesor, del Sol. Profesor, no se acercarían, profesor, porque el Sol tiene tanta calor, profesor, que en vez de atraer, expulsa, porque la calor, como que el Sol expulsa el calor, no atrae el calor. Ya. En este caso, es la fuerza de gravedad la que en realidad mantiene apegado en este caso los planetas a este sistema, ya que es sistema solar. Y eso también hace que pertenezcan varios planetas del sistema, ya, pero es el Sol en realidad quien ejerce gravedad de tal forma que estén anclados a este sistema y no en este caso lo que tú dices que es el calor, ¿ya? Avanzamos, vamos un poquito más rapidito porque nos quedan varios todavía que ver y se nos está acabando el tiempo, ¿ya? Fuerza elástica. La fuerza elástica es lo que decía un poco más o menos el ejemplo delante de la Agustina. Un momento, jóvenes, que tengo acá. Ahí sí, fuerza elástica, disculpen. La fuerza elástica es la que se aplica sobre un material elástico, tal como lo dice la palabra, y tiene la capacidad en este caso, como dijimos delante, de contraerse, ¿ya? Muchas veces asociamos la fuerza elástica, por ejemplo, tal como dice la palabra, a lo elástico, a los resortes, que tienen esta capacidad de poder alargarse y después contraerse, ¿ya? Algunos ejemplos de este tipo de fuerza los podemos ver en una cama elástica, tal como aparece ahí en la imagen. Las camas elásticas tienen, obviamente, este tipo de fuerza y permiten que yo pueda saltar sobre ellas porque tienen la capacidad de alargarse y después contraerse, ¿ya? Y se fijan acá también aparecen estas pelotitas que usamos para hacer masaje. Espera un momento, Martín. Para hacer masaje donde yo las aprieto y después en este caso vuelven a su posición original y tienen la capacidad de volver en este caso a la forma que tenían antes. Ya muchas veces se ocupan, por ejemplo, tal como ustedes ven ahí, en las camas elásticas. Muchas veces las máquinas, por ejemplo, de hacer ejercicio, se ocupan también estas fuerzas elásticas que son... los elásticos tienen la capacidad, en este caso, de que yo pueda ejercer fuerza y después se contrae. ¿Ya? Por tanto, muchas veces se usan en los gimnasios, en las máquinas. Como también, como ustedes pueden ver acá, cuando tiro el arco, tiene la capacidad también de alargarse y contraerse. Eso es lo que vamos a conocer como fuerza elástica. El Martín creo que me iba a preguntar algo. Profe, Dígame. el elástico también vuelve al resorte. El resorte también vuelve al mismo lugar que estaba. Exactamente, ¿cierto? Los resortes también tienen esta capacidad. Muchas veces se dan cuenta que se han visto que para que las puertas no permanezcan abiertas,
y se cierran automáticamente, tienen un dispositivo arriba que tiene la capacidad de alargarse, que es un resorte, y después de contraerse. Entonces la puerta, cuando yo le ejerzo fuerza con mi mano, obviamente, tiene la capacidad de abrirse y después automáticamente se cierra, porque obviamente tiene este resorte que permite que se vuelva a contraer, ¿ya? Y se cierra la puerta en este caso. Profe. Es muy usado este tipo de Profesor William, objetos. Escucha el Isaac y después avanzamos, Isaac. Pero, que profe, profesor, mire, es que no todos los resortes, profesor, vuelven a su misma capacidad, porque hay algunos resortes, profesor, que hacen tanta fuerza, profesor, que ya no vuelven a su estado normal. Ya, pero ahí hay algo clave, que tú lo acabas de decir. Hacemos tanta fuerza que rompemos en este caso esa energía que estaba almacenada. Entonces, no vuelve a su posición original, porque va a depender de la cantidad de fuerza también que yo ejerza, ¿ya? Javier, tú puedes venir a preguntar algo. profe, No, el Tomás, disculpa, Tomás. la cama elástica no, tampoco es como que la que te hace saltar solo por la tele, sino también es por la tensión que se provoca en los resortes. Exactamente. Si ustedes se fijan, en la cama elástica muchas veces no se ve porque está cubierto por alrededor con un tipo de material. Lo que afirma esa cama elástica, esa parte donde ustedes saltan, son puros resortes, ¿ya? Que en este caso se alargan y se contraen, de tal forma que provoque este efecto y ayuda a saltar en este caso, que es la función que cumple la cama elástica. Gracias, Tomás, por tu observación. Continuamos entonces, jóvenes, que nos faltan 2 todavía. Entonces, la siguiente es la fuerza de tensión, ¿ya? Y esto netamente tiene que ver con cuando uno tensa una cuerda o algún objeto sólido que sea similar y se provoca esta tensión que yo ejerzo a través de una fuerza. Si se dan cuenta acá en el objeto, le vamos a llamar fuerza de tensión cuando yo en este caso tenso en este caso una cuerda. Eso se le va a llamar fuerza de tensión. Aquí tenemos 2 ejemplos. Un niño atándose los cordones y en este caso está tensionando los cordones al momento de tomarlos y estirarlos. Eso es fuerza de tensión. O se dan cuenta, acá están como bajando de una rampla, se podría decir, o un auto, se está haciendo contrapeso ahí con una pesa de 1000 kilogramos, y lo que se provoca acá en la cuerda es tensión. Solamente hay que tener en consideración eso. Se le va a llamar fuerza de tensión cuando yo tengo una cuerda que logro en este caso que tensarla, se podría decir, ¿ya? ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto a través del chat para que puedan escribir? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Yo, tío. de tensión? Yo, tío. A través del chat, Martín, para ir leyendo, porque a lo mejor otras personas también quieren participar. Y como están hablando los compañeros, no se puede. Ahí voy a revisar en el chat qué otros objetos se podría provocar en este caso una fuerza de tensión. Profesor, ¿una catapulta puede ser? Ya también podría ser, siempre y cuando se tense una cuerda, cuando come dice carne está muy dura y muerdes con fuerza, ya ahí se provocaría una fuerza de tensión, pero recuerden que tiene que estar en este caso una cuerda que tiene que tensar. Un elástico, dice. Una onda. Ya también puede ser, pero la diferencia, jóvenes, para que no se confundan, es que en este caso, si yo doy el ejemplo del elástico, sería fuerza elástica, ya porque tiene la capacidad en este caso de alargarse y después de contraerse. Si me nombra el elástico, sería fuerza elástica, ¿ya? En el juego de la cuerda, ahí el Joaquín también dice, cuando yo tenso la cuerda, ya, cuando están jugando, ahí también se puede provocar una fuerza de tensión. El cable de los cuadrados. Dice, en una balanza, ya, podría ser también, ahí se provoca también una fuerza de tensión. Continuamos, por último, la fuerza eléctrica, que esta es una de las más conocidas. Pero la fuerza eléctrica la vamos a conocer en diferentes contextos, no tan solamente cuando yo lo relaciono con la electricidad en sí, que lo asociamos con la luz, con la energía. Dice, la fuerza eléctrica es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. Aquí tenemos el típico ejemplo de cuando yo froto un globo sobre mi chaleco, muchas veces hago que se activen las cargas negativas y positivas, y cuando yo lo acerco al pelo, provoca en este caso esta atracción debido a las partículas que se movieron, a las cargas de energía positivas y negativas, de tal forma que yo hago que la atracción del pelo hacia el objeto, en este caso cargado con energía positiva y negativa, que es el globo, se provoque lo que es la fuerza eléctrica, ¿ya? De por sí los objetos están cargados de fuerzas, o sea, claro, de este tipo de fuerza eléctrica, que muchas veces
nos permiten hacer estos intercambios de energía. No sé si han dado cuenta que muchas veces cuando yo tengo un compañero y dice, hoy me diste la corriente, ¿ya? Es porque mi cuerpo en sí tiene cargas positivas y negativas, y cuando yo toco a otro compañero y hace este intercambio de cargas negativas y positivas, se provoca lo que es la fuerza eléctrica, ¿ya? ¿Alguien me puede explicar cómo se forman los rayos cuando hay tormentas? ¿Alguien me puede explicar por qué se formarán? ¿Qué es lo que se Descarga eléctrica. rayos? Tomás, Descargas eléctricas. lo que se provoca es una descarga eléctrica, pero ¿quién provoca estas descargas? ¿Alguien se le ocurre quizás que me puede indicar? El metal. La humedad. Profesor, Cuando hay metal cerca, los Tío. rayos siempre se van a parar en eso. Cuando Ya. soy calceta y No te trae. frotáis contra el piso, contra Profesor. con una, ¿cómo se llama? Cuando frotáis calceta con una alfombra. Ya, cuando muchas veces se frotan distintos, por ejemplo, géneros, y aquí como yo estoy hablando de una caseta con una alfombra, muchas veces también se genera este cambio de energía, ¿ya? Pero por Cuando eso, se profe, forma la naturaleza, espera un poquito para tratar de decir la palabra. Cuando se forman estas tormentas eléctricas, ¿ya? Lo que se hace, lo que sucede es que los vientos que tienen distintas cargas, y se dan cuenta ustedes acá en la imagen, tenemos acá una superficie, está cargada de energías positivas y negativas, ¿ya? Esas masas de viento que están cargadas con energía positiva y negativa, como hay una tormenta, al chocar, al enfrentarse de forma abrupta y fuerte, porque recuerden que las masas de aire que se mueven en el cielo son a kilómetros por hora que se mueven, al chocar estas masas de viento que tienen cargas positivas y negativas, hace que se provoque este rayo, en este caso, que viene acompañado de luminosidad, ¿cierto? Yo lo puedo muchas veces observar. Entonces, Sí, eso hace que se provoquen en este caso los rayos. Matías Hidalgo. Entonces, por eso los volcanes cuando explota hay rayos. Claro, porque lo que se produce ahí, Matías Hidalgo, es un intercambio de energía. Y en este caso, al chocar energías positivas y negativas, se provoca en este caso los rayos muchas veces, cuando, muy buen ejemplo que da el Matías también, cuando hay estas tormentas o erupciones volcánicas, también se ejercen estos rayos porque hay intercambio de energías que provocan que se generen estos tipos de rayos, ¿ya? Si se dan cuenta, muchas veces cuando yo choco dos piedras, el típico ejemplo de cuando uno sale a acampar y no tiene fuego, dice, no, pero choquemos dos piedras, que cuesta bastante, ¿cierto? Al chocar, por ejemplo, dos cuerpos muy fuertes, se provoca también un intercambio de energía y se provocan estas chispitas que se podría decir que salen cuando yo hago chocar dos piedras. Isaac, dígame. Que profesor Hubilar es lo mismo como cuando se hace, ¿cómo se dice, profesor? ¿Cómo se llama este profesor? Que es lo único que sé es que se forma de viento helado y caliente. Eran tormentas, parece. Sí, exactamente. Muchas veces estas tormentas se producen por lo mismo, porque las masas de viento tienen distinta temperatura, a raíz de eso tienen distinta carga, y al chocar se producen estos rayos que nosotros podemos ver, ¿ya? Profe, entonces, ¿por qué el metal atrae tanto los rayos? Ya, ¿por qué el metal? Porque el metal tiene cierta cantidad de energía, en este caso, si se dan cuenta, y nos ponemos a pensar, cuando yo quiero usar un tipo de material conductor de energía eléctrica, yo uso siempre metal, ¿cierto? Ya sea cables de cobre, de diferentes metales en sí. ¿Por qué lo uso? Porque se transmite de mayor rapidez la energía a través del metal. Entonces, el metal de por sí tiene una carga, en este caso, distinta a los otros materiales, de tal forma que atrae muchas veces esta energía o estos rayos. Por eso es que muchas veces, cuando suelen haber tormentas eléctricas, suelen, por ejemplo, los rayos caer debido a la atracción que tienen en las antenas, por ejemplo, bueno, antiguamente se usaban antenas para la televisión, muchas veces chocan, por ejemplo, a las antenas que tienen el alumbrado público, porque son de metal y hacen que haya una mayor atracción, en este caso, de los rayos, porque el metal de por sí es un mayor conductor de energía. Profe. Escucho al Tomás, creo que me habló. Tomás. Sí,
Una vez en Twitter salió un video sobre una persona que salió como, estaba lloviendo con tormenta Ujú. y salió como con aluminio en la cabeza y le cayó un rayo encima. Exactamente, porque recuerden que hay materiales que atraen mayor, en este caso, la electricidad. Por ejemplo, así como hay materiales que atraen, también hay materiales aislantes, que también lo trabajamos el año pasado, y muchas veces por lo mismo se utilizan estos tipos de material aislando, en este caso, la electricidad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los alicates casi siempre tienen, donde la parte que yo los tomo tiene una superficie de goma. Ya recuerde que el alicate está hecho de metal y es una superficie de goma, porque la goma funciona como aislante. En el caso, por ejemplo, de que yo tuviera contacto del alicate con la electricidad, lo más probable es que no me dé tan fuerte la corriente porque la goma actúa como un aislante, ¿ya? Entonces van a haber materiales que van a atraer mayormente la energía y otros que lo van a aislar. Y es por eso que respondo a la pregunta también que hizo el Barra adelante, ¿por qué siempre cae en la superficie de metal? Por eso, porque el metal tiene la capacidad de atraer energías. ¿Ya? Y profesor, ¿y si tiene goma? Es que por eso, pues si tiene goma, obviamente va a estar como más aislado. Esa es la función que cumple al final la goma, aislar en este caso la energía del metal. ¿Ya? Jóvenes, para ir avanzando, una vez que ya trabajamos esto, el día de mañana se va a subir el instructivo y lo más probable es que algunos ya lo hayan visto la semana anterior. Ya se subió el día viernes anterior y se va a subir el mismo instructivo este viernes. ¿Qué es lo que va a aparecer en ese instructivo? ¿Qué es lo que usted debe hacer para la próxima clase? Porque le voy a mostrar ahora. Un poquitito, ahí está. Para la próxima clase, esto no es necesario que lo anoten porque va a estar en su instructivo. Algunos lo más probable es que ya lo hayan visto porque es el mismo instructivo del viernes anterior, ¿ya? Que se va a subir este viernes y lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Dice, después de participar o ver la clase remota en caso de que usted no haya conectado, realiza las siguientes actividades. ¿Qué es lo que va a hacer usted? A, dice, responde la pregunta 1 de la página 59 del texto del estudiante. B, desarrolla las páginas 48 y 49 del cuaderno de ejercicios, ¿ya? Y la C, y esto es lo que más me importa, realiza en tu cuaderno un esquema sobre los tipos de esfuerzos con sus respectivas definiciones. Muy parecido a lo que hicimos otra vez con los tipos de materia que había y los procesos de separación de componentes. ¿Se acuerdan que otra vez hicimos mapa conceptual? Ustedes con lo que acabamos de ver ahora, con los tipos de fuerza, van a tener que hacer un mapa conceptual incluyendo las definiciones de cada uno de estos tipos de fuerza. ¿Dónde usted encuentra esta información? En el libro, en la unidad de fuerza. Ustedes van a poder encontrar las definiciones de las fuerzas que vimos recién y van a poder, eso les va a ayudar para poder ustedes hacer, en este caso, el mapa conceptual, ¿ya? Cuando nosotros vimos la unidad anterior, que era materia, la palabra principal, la palabra clave era materia. Todo empezaba de ahí. Y ahí había sustancias puras, sustancias, en este caso, compuestos y todo eso. ¿Quién me puede decir a través del chat cuál es la palabra clave con la cual yo voy a empezar mi mapa conceptual o esquema? Profesor William, Me respondo inmediatamente, Isaac. El Joaquín Rosa dice que la palabra principal es fuerza. ¿Cuál va a ser la palabra principal para empezar este esquema? La Constanza dice fuerza, la Constanza Valdivia, la María José dice fuerza, la Trini, el Martín Valenzuela, el Martín Cortés. En este caso, puede ser en este caso los tipos de fuerza, ¿ya? Porque la energía vendría siendo como parte de las fuerzas, ¿ya? Entonces la palabra principal acá va a ser fuerza y ahí después coloco todos los tipos de fuerzas con sus respectivas definiciones, ¿ya? Por tanto, esas actividades que estoy mencionando ahora, usted también la va a encontrar en el instructivo que se va a subir mañana viernes, ¿ya? Así que esa va a ser la actividad para la próxima clase, cuando nos conectemos el próximo jueves la vamos a revisar, ¿ya? Dudas o preguntas, escuche, de la clase, no que tengan que ver con otro tema porque eso lo podemos ver después. Dudas o preguntas de la clase. Profesor William, yo tengo Isaac. si entendí bien, profesor, o sea, lo que
Usted no está diciendo, o sea, después de cada clase tenemos que hacer esto o antes de las clases. No, esta actividad, si te das cuenta, dice qué hacer después de la clase. Después de esta clase que vamos a tener, tú debes resolver estas actividades. Porque primero solo tenemos que conocer los tipos de fuerza y ahora ustedes van a colocar en práctica lo que acabamos de ver en esta clase. En esa actividad. ¿Solo por ese día de la clase o por otro día más también? No, esta actividad es de esta clase. Después de esta clase, ustedes hacen estas actividades y las vamos a revisar el próximo jueves. Ya, Profesor, ¿Alguien? ¿Matías Hidalgo? Matías. ¿qué pasó con lo del Classroom? No sé, no sé muy bien. Ya, Matías, antes de responder esa pregunta, que dije después las preguntas que no tienen que ver con la clase, ¿alguien más tiene alguna pregunta de la clase? Sí, yo, profesor. Isaac. De que usted, no sé si usted mandó una foto, un instructivo a los apoderados, profesor, de una tarea de ciencia natural, profesor. ¿Sí? Ya, profesor, yo no la pude hacer, pero intenté hacerla, profesor, pero no pude. Ya, Isaac, es esta misma. Porque yo el lunes envié, esto lo íbamos a revisar hoy día, pero nosotros nos atrasamos una clase de ciencias. Ya vamos atrasado una clase de ciencias en comparación con otros cursos. Por tanto, no te preocupes si no la hiciste, porque ahora tienes una semana más para hacerla. Es que por eso no la voy a poder hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Isaac? No tengo los libros, no tengo casi ningún libro. Isaac, yo la otra vez dije que se pusieran en contacto conmigo el apoderado y no recibió ningún WhatsApp de ningún apoderado, y eso lo conversamos en las clases anteriores. Sí, profesor, sí, ya le voy a volver a decir a mi papá. Ya, eso es importante, porque si no me comunican los apoderados, yo no puedo solucionar el problema, ¿ya? Ya, niños, jóvenes, si no hay más preguntas de la clase, damos por terminada la clase. Espero que tengan un excelente